El domingo pasado, como salimos de afán y eso para venir, pues creo que ya lo saben la mayoría, nosotros llegamos acá a las 7:30 a bajar toda esta escenografía que ven acá, con un equipo maravilloso que ha estado sirviendo durante ya bastante tiempo, armando, desarmando, quitando, poniendo, para poder hacer los servicios, porque nos ha tocado un tiempo de vaya a un lado, vaya al otro. Todos ustedes han sido testigos. Gracias por estar siempre ahí. Porque un día le dijimos a Dios, si nos toca en un parque le hacemos. Y 8 días antes de que nos se tocara en este lugar no teníamos sede, porque con la pandemia nos tocó entregar la sede. Pues algunos ya saben la historia, otros no, pero fue difícil, nos tocó hacer reuniones virtuales como a muchos, y cuando retomamos pues estábamos medio perdidos porque no sabíamos qué hacer. Y faltando pocos días para quedarnos sin donde reunirnos, Dios nos permitió venir a este lugar. Estamos muy agradecidos con las personas que nos abrieron las puertas en este lugar. Este lugar ha sido una bendición, es bonito, es agradable. Ustedes acá se ven más bonitos que en la otra sede. No sé si son las sillas. Y ha sido una bendición y hemos visto que Dios aún muchas veces como que espera hasta el final, pero nunca lo abandona. No sé si les ha pasado que uno dice ahora, y Dios hace algo. Y así pasó acá. El caso es que hace 8 días corriendo dejé las llaves de la casa y Joa también. Y cuando íbamos, porque los que se conectan a la oración, levanten la mano los que se conectan a la oración. ¿Qué día es? Miércoles y viernes. A las 6 de la mañana. Pues llevamos equipos para hacer la oración en la casa porque nos ha tocado así. Quiero decirles que el otro año vamos a abrir la oración presencial en nuestra nueva sede. Entonces, si ustedes pueden ir y dedicar una horita antes de irse a trabajar, lo que sea que van a hacer, son bienvenidos. Sé que nos va a tocar remar porque estamos acostumbrados a virtual. Y porque pues yo sé que a algunos se les de pronto dificulta eso, pero tratemos de hacer el esfuerzo para reunirnos a orar presencial. La idea es que también haya un equipo de alabanza un poco más relleno, no solo yo ahí con el pianito. Ya llegó Edward que ha estado sirviendo, gracias Ed, dijo yo voy, yo le hago hasta... Y sé que han ido otros, sé que han ido Víctor, Yura, han ido a orar varias personas, pero ahora lo vamos a hacer presencial. Creemos que la oración es la llave, una de las llaves que mueve la mano de Dios. Y entendemos que una iglesia y una persona no puede dar fruto si no ora. Y algunas veces pensamos que de pronto haciéndole ojitos a Dios vamos a lograr conquistas, pero no es así, necesitamos orar. Entonces decidimos el año pasado abrir la oración y hemos permanecido, pero la oración también va a tener un pare. Vamos a estar próxima semana y ya de ahí vamos a parar pues por las fiestas de fin de año y eso, pero no significa que no vamos a seguir orando. En esta temporada debemos más que nunca estar orando para cuando nos reunamos con nuestras familias, poderles hablar de Dios y que Dios los toque. Una persona recibe a Cristo cuando también hemos orado antes por ellos y hemos derribado todo lo que impide que ellos se acerquen a Dios. Entonces dejé las llaves, ¿no? Volviendo al tema. Y cuando llegué a abrir, pues las llaves no estaban. Entonces llamé a Joa, Dios, mi esperanza es Joa. Y a que no adivinan, no sacó llaves. Yo tengo un amigo de la alabanza que me dijo, Fresco, yo sé abrir puertas. Yo dije, gracias Señor porque es de la iglesia. Entonces me dijo, ¿tienes una botella plástica? Y yo, este man, ¿qué va a hacer? Y bueno, llegamos allá a mi edificio, el portero ya sabe la técnica porque hay una niña allá que siempre deja las llaves. Entonces el portero, sí, venga, acá hay una botella, la cortaron y armó ahí la super llave. Y abrió la puerta, ¿pueden creerlo? Con no les digo bien porque qué tal alguno de ustedes se ha tentado por el enemigo. Bueno, abrió la puerta y yo no sé para qué les cuento eso a ustedes. No, mentiras, es que hoy voy a hablar de las llaves pequeñas que abren grandes puertas. Entonces de pronto fue hasta de Dios,
Pero uno necesita una llave para entrar a un lugar. Uno no puede entrar a un lugar si la puerta no se la abre, ni para abrir la puerta necesitamos llaves. ¿A alguno de ustedes se le ha quedado las llaves fuera de la casa? Uy, eso es duro, ¿no? Ese sufrimiento, uno ahí. Uy, las del carro son tenaces. Y cuando uno está lejos, peor. El caso es que todas las puertas necesitan una llave para ser abiertas. Entonces, para eso sirve una llave. Una llave es pequeña en comparación con una puerta. Cuando uno ve una puerta, generalmente la llave que la abre pues es pequeña. Cabe en nuestro bolsillo, cabe en nuestra cartera, en donde la guardemos. Y tiene un gran poder porque sin una llave específica hay puertas que no se abren. Entonces, Dios es quien nos da las llaves para abrir las puertas. Escúchenme bien, hay puertas que nunca se abrirán y uno quiere que se abran, pero Dios no las abre porque Él conoce todo. Dios ve toda la foto, nosotros solo vemos el presente y como que uno se angustia. Y ahora, Señor, pero como Dios ve toda la foto, en algunas ocasiones Dios dice, esta llave no te la doy todavía, o no te la doy. Esta llave es para Él, esta es para Él, esta es para Él. Y Dios tiene llaves para cada uno de nosotros que abren puertas, que nos dan acceso a bendiciones, que nos dan acceso a posición, que nos dan acceso a entrar a lugares. Entonces las llaves son importantes. Y en la Biblia uno puede encontrar llaves que abren puertas. Y aunque algunas veces yo puedo ver en la Biblia órdenes que Dios dio como medio absurdas, que cuando ellos obedecieron, Dios hizo milagros. Algunas veces en nuestra vida Dios nos dirá que hagamos cosas que al parecer nosotros vamos a decir, esto no tiene sentido, Dios, pero voy a hacer caso. El libro de Mateo, capítulo 16, saquen su Biblia, verso 19, o su celular, porque hoy en día todo es digital. Mateo 16, 19 dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces hay una llave acá tremenda y es cuando oramos y atamos o desatamos cosas, dice la Biblia que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Por eso cuando yo le digo a alguien, usted es un fracasado, lo estoy atando. Cuando yo le digo a mi hijo desordenado, inepto, lo estoy atando. Lo estoy atando donde en la tierra, pero espiritualmente lo estoy atando. Entonces, lo que decimos afecta nuestro alrededor, nuestro entorno, nuestra vida y la vida de lo que nos rodean. Por eso es tan importante que sepamos atar y desatar correctamente las cosas en este mundo. Porque la Biblia dice, lo que desates acá, se desata allá. Lo que ates acá, se ata allá. Entonces, muchas veces recibimos cosas por lo que atamos o desatamos en nuestra oración o con nuestras acciones. Necesitamos fe, pero también necesitamos obediencia. La Biblia dice en el libro de Santiago que la fe sin obras es ¿qué? La fe sin obras es ¿qué? Muerta. Si yo creo, pero no actúo ni obedezco, no pasa nada. Si yo creo que Dios va a hacer algo en mí, que Dios puede sanar un enfermo, pero no oro, no pasa nada. Si yo creo que Dios puede abrir una puerta, pero no le clamo, entonces no pasa nada. Y la Biblia dice, la fe tiene que estar respaldada por obras, por cosas, que hagamos algo, que sembremos, porque el que siembra cosecha, pero el que no hace nada se queda esperando. Entonces diga conmigo, una de las llaves es la fe. Diga conmigo, la otra llave es la obediencia. Entonces hay pequeñas llaves que abren grandes puertas. Y quiero hoy llevarlos, y sé que lo han leído, pero que volvamos a leer lo que pasó con el pueblo de Israel en su primer conquista. Y está en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 2. Dice, pero el Señor le dijo a Josué,
te he entregado a Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Israel tenía una conquista que enfrentar y era que iban a una ciudad amurallada. Si ustedes han ido a Cartagena, las murallas se dan cuenta que las hicieron con unas piedrototas, que tumbar eso es complicado. Y el primer enemigo de Israel resulta ser un pueblo que está totalmente rodeado por murallas. Y Dios les dice a los israelitas, cuando ustedes lleguen a ese lugar, uno esperaría que Dios le dijera a uno, no, pues lancen cuerdas, súbanse. De alguna forma traten de metérseles, tumben la puerta, pónganle dinamita a la puerta o lleven un palo y golpeen esa puerta hasta que se abra. Pero la orden de Dios es una orden como absurda. Y la orden vino de Dios. ¿Quién fue el que le dijo a Josué que diera vueltas? Dios. Entonces Josué escucha la orden de Dios. Yo creo que Josué en su momento pensaría esto como raro. Pero Dios le dice, lo que tienes que hacer es, durante 6 días va a ser con el pueblo, con el arca de la presencia de Dios, con hombres armados rodeando el arca, y van a empezar a darle vueltas a Jericó, una vuelta al día en total silencio. Solo van a tocar los cuernos esos de carnero. ¿Sí han oído el sonido de un cuerno de carnero? Pues esa fue la orden. Y entonces el primer día el pueblo empieza a caminar y empieza a rodear a Jericó. No dicen nada, solamente obedecen una instrucción que parece absurda, pero obedecen. No me sirve de nada creerle a Dios si no hago nada. Si yo le creo a Dios, tengo que empezar a dar pasos de fe. Dígale al que tiene al lado, pasos de fe. Entonces esto requería fe de parte de Josué, porque Josué tenía después que contarle al pueblo lo que ellos tenían que hacer. Y Josué escucha la instrucción y Josué le dice al pueblo, vamos a darle vueltas a esas murallas. Dios me dijo que le demos vueltas durante 6 días y el séptimo día le demos 7 vueltas y se van a caer estos muros. Yo les pregunto, ¿ustedes creerían ese cuento? Si yo les dijera hoy, vénganse el lunes y démosle vueltas a este edificio que el próximo domingo se cae. ¿Quién vendría? Es una cosa absurda, pero es una orden de Dios. Y muchas veces Dios te va a decir que hagas cosas que a ti te parecen raras, pero obedécele a Dios. Porque volviendo a esto y les cuento una cosa, yo cuando leí esta historia hace unos años y supe y vi que después de un momento en que ellos hacen caso y el séptimo día se van y empiezan a rodear la ciudad y a darle vueltas, dice la Biblia que después de que dieron las 7 vueltas empezaron a tocar esos cuernos y dieron un fuerte grito de júbilo, de victoria, de guerra. Y la Biblia dice que los muros se cayeron. Y ellos pudieron conquistar esa tierra. Después de que se caen todos esos muros, dice la Biblia, Dios les entregó a los de Jericó, al pueblo de Jericó, y ellos ganaron y conquistaron. Y todo lo que había dentro de esa ciudad, dentro de ese pueblo, fue entregado a los israelitas. Y son pasos de fe. Y se los digo no para que lo hagan, pero yo una vez hice algo así, yo fui a un éxito con Joa. Estábamos recién ennoviados, no teníamos plata sino para el bus por ahí. Y fuimos allá al centro, al éxito, al supermercado, y vimos un carro. Y decía, gran rifa, no sé qué. Y yo me acordé de los muros de Jericó. Y dije, Joa, sígueme, ven. Vamos a darle 7 vueltas a este carro, le dije. Disimulada, ahí para que no nos crean que estamos locos, porque había más gente ahí mirando que la rifa acá. Entonces yo como que me miró y dijo, bueno, hagámosle. Y empezamos, entonces, ay, tan lindo el carro, ay, y le empezamos a dar vueltas al carro. Le dimos la primera vuelta como la gente como no, normal, la segunda como, la tercera ya empezaron a mirarnos. Estos manes, ¿qué les pasa? Y yo en silencio así como los israelitas. Démosle las 7 vueltas. Creyendo por algo, yo no sé si era una ridícula realmente lo que hicimos, porque al fin no nos ganamos el carro.
Pero meses después Dios nos entregó un carro sin pagar ni un peso. Le estoy diciendo una verdad. Entonces yo me acordé y dije, los actos de fe mueven la mano de Dios. O sea, es absurdo, no fue el mismo carro, pero Dios hizo algo, dijo, este par de chinos medio locos tienen fe. Y cuando Dios ve que alguien tiene fe, eso cautiva a Dios. Si ustedes leen la Biblia, hubo un momento en que Dios dijo, grande es tu fe, no he visto tanta fe. Hubo dos personas que lograron atraer la atención de Jesús por la fe que ellos tenían. La mujer cananea fue una mujer que fue detrás de Jesús rogándole porque su hija estaba endemoniada. ¿Era hija o hijo? Hija, estaba endemoniada y fue detrás de Jesús. Y le dice, Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Y cuando ella clama a Jesús, Jesús no le respondió nada. Siguió caminando. Eso me daría mi piedra. Yo diría, pero hey. Y Jesús siguió. Y la mujer siguió detrás y le dijo, Jesús, ten misericordia de mí. La segunda vez que ella le clama a Jesús, Jesús para y le dice, no te puedo ayudar. Porque el pan que yo tengo no es para los perrillos, ellos llamaban así a los que no eran judíos, es para mi pueblo Israel. O sea, como que la ofendió. Pero ella, a pesar de lo que Jesús dice, sigue insistiendo y le dice a Jesús, sí Jesús, pero aún los perrillos comen de las sobras que caen. Y Jesús dice, esto inclina la atención de Jesús, llama la atención de Jesús y le dice, grande es tu fe, se ha hecho como tú quieres. Entonces el milagro se produjo a pesar de que en las dos primeras intentos de esta mujer la respuesta fue ignorarla y decirle no. Pero la fe de esta mujer asombró a Jesús. Ella usó una pequeña llave que abrió una grande puerta, una gran puerta. El pueblo de Israel obedece en este caso, le da las vueltas a Jericó. Cree lo que Dios les mandó a hacer. Y lo que ellos hacen realmente no es complicado. Ellos no tuvieron que ponerse a echar pica y pala porque hubieran quedado cansados. Ellos no tuvieron que agarrar un rotomartillo de esos con los que tumban cosas, sino que solamente caminaron y dijeron, pues hagámosle caso a Dios a ver qué pasa. La orden de Dios era una orden como absurda, pero ellos la obedecieron. Y aunque pareció el primer día que no pasó nada, el segundo no pasó nada, el tercero no pasó nada, el cuarto no pasó nada, ellos perseveraron en su fe creyendo, si Dios dijo que iba a hacer algo, Dios lo va a hacer. Y yo declaro para ustedes que los que perseveren creyendo, Dios va a abrirles puertas que ustedes no se imaginan. Dios va a hacer cosas que ustedes van a quedar asombrados. Porque Dios respalda la fe. Y aunque ese día que le dimos las 7 vueltas a ese carro parecía que no pasó nada, algo en lo espiritual llamó la atención de Dios. Porque Dios se mueve cuando la fe es activada. Una pequeña llave puede abrir una gran puerta. Para eso son las llaves. Cuando oren, pídanle al Señor, Señor, dame las llaves que yo necesito para abrir las puertas que yo necesito atravesar. Hay puertas que en algún momento de la vida vas a tener que atravesar, pero necesitas las llaves. Cuando necesitamos un milagro, Dios hace su parte, pero Él nos pide a nosotros que hagamos nuestra parte. Si ustedes leen en la palabra, van a encontrar que generalmente, en algunos casos excepcionales, Dios hizo todo, pero en la mayoría de los casos, Dios siempre le pidió al pueblo que hiciera algo. Dios le pidió a sus hijos que hicieran algo, un acto de fe para Él abrir una puerta, para Él pelear una batalla, para darles una victoria. Cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, dice la palabra de Dios que el faraón, cuando ya llegó la plaga de los niños primogénitos que mataron el ángel de Jehová, mató a todos esos primogénitos egipcios, el faraón dijo, ya no más. Que se vaya ese pueblo, que se vayan, que se lleven todas sus vacas, que se lleven todo. Incluso las egipcias le entregaron hasta sus posesiones a las israelitas, le dijeron váyanse. Y el pueblo se fue feliz y se fue por el desierto y de repente dice la Biblia que Dios endureció el corazón del faraón. O sea, Dios mismo fue el que le mandó a los egipcios a los israelitas.
Cuando ustedes leen la Biblia van a encontrar ahí que dice, Dios endureció el corazón del faraón. Y el faraón dijo, no, ¿yo qué hice? ¿Yo cómo los voy a dejar ir si son mis esclavos? Y se arma todo el ejército de los egipcios y se van detrás de los israelitas. Usted imagínese ese susto. Viene un ejército furioso y todos los israelitas sin nada para defenderse. Vienen los egipcios enfurecidos con sus carros de guerra, sus lanzas, sus soldados, sus armaduras, diciendo, vamos a agarrar a esos israelitas y los vamos a traer de regreso para que sean nuestros esclavos. Pero dice la palabra de Dios que Dios puso una columna que dividía a los dos bandos y una columna de fuego. Y dice que para los egipcios estaba todo oscuro, ellos no veían nada. Pero para los israelitas había luz. Pero Moisés se asusta y dice, ¿qué voy a hacer? Y se pone a orar. Y Dios le dice a Moisés, deja de orar en este momento, necesito que hagas algo. Y quiero que me acompañen a Éxodo 14, verso 15. Dice, luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando tierra seca. Dios le dice a Moisés, ya oraste, déjame ver la imagen un momento. Dice, divide las aguas, imagínese la orden de Dios. Por favor, Moisés, necesito que rápido abra el mar en dos. Pero Dios le da a Moisés una llave y le dice, si tú tienes fe y estiras tu vara hacia el mar y oras y crees, yo voy a abrir el mar. ¿Cuántos han estado frente al mar, parados frente al mar en una playa? Díganme si no es un milagro, una locura que el mar se abra, entonces uno pueda pasar caminando por ahí. ¿Cuántos creen esto? ¿Lo creen? Si Dios fue capaz de hacer todo este universo, no le va a quedar grande abrir el mar. Pero como uno con su humanidad se para frente al mar y dice, uy, esto es una cosa tremenda. Pero Moisés hizo lo fácil y Dios hizo lo difícil. ¿Qué hizo Moisés? Cogió su vara y dijo, está bien Dios, acá no hay nada más que hacer, voy a creer. Y estira la vara Moisés. Una pequeña llave que se llama fe y se llama obediencia. La fe y la obediencia van ligadas. Yo no puedo obedecerle algo a Dios si no le creo. O podría obedecer de mala gana. Pero cuando yo creo, yo obedezco. Y cuando yo he obedecido es porque creí. ¿Sí o no? Si yo creí que Dios puede hacer algo, entonces le obedezco. Entonces Moisés cree en lo que Dios le dice y dice, está bien. Y alza su vara y extiende la vara. Y dice la Biblia en el verso 16, Dios le dice, toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar en medio del mar pisando tierra seca. ¿De quién vino la orden? Les pregunto, ¿tiene sentido que uno estirando un palo hacia el mar se abra el mar? ¿Tiene sentido que yo dándole vueltas a unos muros se caigan y gritando? ¿Tiene sentido? Pero Dios respalda la fe. Dios respalda la fe. Verso 21. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Moisés hizo su parte y Dios hizo su parte. Moisés creyó la orden absurda de Dios y Dios obró un milagro. Estás a punto de escuchar la voz de Dios en algo de lo que tú estás haciendo y va a parecer una orden extraña. Pero si viene de Dios, obedécelo. Si viene de Dios, créele porque Dios tiene un plan. Y Él está buscando a alguien que le crea aún las instrucciones que parecen absurdas. Lo que me toca hacer a mí, lo que vemos acá que les tocó hacer a ellos fue algo fácil. Lo difícil lo hace Dios. Yo hago mi parte, Dios hace su parte y a Dios le gusta trabajar en equipo con la iglesia. A Dios le gusta que nosotros hagamos nuestra parte y Él hacer su parte.
Dios siempre ha querido que nosotros nos movilicemos, hagamos, creamos, insistamos, perseveremos, que nos movamos para Él hacer su parte, no nos quedemos esperando, sino que necesitamos es pedirle a Dios que aumente nuestra fe, que Dios nos dé fe para poder creer que lo que Él nos está mandando a hacer, Él va a hacer algo en nuestra vida. Di conmigo, en el 2023, puertas que no se han abierto, Dios me dará las llaves para abrirlas en el momento indicado. Démosle un aplauso a Jesús, iglesia. Te damos gracias, Dios. Tenemos que empezar a creer que Dios está a punto de empezar a abrir puertas que antes no habían sido abiertas. Amén. Entonces vemos que Dios hace su parte y nosotros hacemos nuestra parte. Dios obra los milagros más difíciles que existen cuando nosotros hacemos cosas que Él nos manda hacer y obedecemos creyendo. Quiero hablarles también de una mujer que era una viuda y estaban pasando por un hambre tremenda y ella estaba endeudada. Y está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leerlo. Dice: cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo quien te servía ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime qué tienes en tu casa. No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo: pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó, sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas, y tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Esa mujer estaba endeudada no por culpa de ella, sino por culpa del esposo. ¿Cuántos papás hay acá? ¿Saben qué dice la Biblia? Que debemos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos una herencia y un legado. Pero dice la Biblia que el hombre sabio deja herencia a sus hijos y a sus nietos. Papás, no le dejen deudas a sus hijos. Hagan guerra espiritual, oren para que cuando ustedes se vayan, en lugar de dejarle a sus hijos deudas, le dejen una herencia. Pídanle a Dios, no les dé miedo: Señor, yo quiero dejarle a mis hijos una herencia, que puedan vivir tranquilos. Yo quiero dejarle a mis hijos una herencia. La Biblia habla eso, es bíblico. Dice que el sabio le deja herencia a sus hijos, le deja herencia a sus nietos. Pero yo no sé si han orado alguna vez por eso. ¿Le han pedido a Dios: Señor, yo le quiero dejar una herencia a mis hijos, a mis nietos? Si no lo han hecho, pídanle a Dios que Él lo va a respaldar. El caso es que este señor, en lugar de dejarle a su esposa una bendición, le dejó una deuda. Y dice la Biblia que ella buscó al profeta Eliseo. Lo primero que podemos ver es que esta mujer, cuando tuvo su crisis, ella buscó a la persona indicada, ella buscó al ungido, a la persona de Dios, buscó a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer en las circunstancias difíciles: buscar a Dios. No quedarnos ahí: ¿será que mi tía me ayuda? ¿Será que mi tío el millonario me ayuda? No, tenemos es que arrodillarnos y decirle: Señor, esto es lo que estoy viviendo, y clamarle a Él, y Dios va a enviar ayuda. Pero acá hay otra llave que encontré que se llama clamor. Digan conmigo: clamor. Vuélvame a decir: clamor. Clamar es llevar una petición al rojo vivo. Cuando uno pide, uno dice: venga, usted me podría de pronto prestar su bicicleta para ir con Antonio a montar. Entonces la persona dice: no puedo. Pero si yo voy a clamar, yo me le arrodillo y empiezo a: por favor, présteme la cicla. Así como cuando las mujeres están pidiéndonos perdón a nosotros los hombres.
perdóname. Pero así el clamor es una llave que también mueve la mano de Dios. Hace unos días un profeta me llamó y me dijo, la iglesia va a crecer, pero tú vas a tener que clamar como una mujer embarazada por las almas que vienen. Y me colgó y yo, este man. Me dijo, pero me habló de clamor, me dijo, vas a tener que clamar, que parirlas en oración. Sino que cuando trato de parirlas en oración me llaman los porteros porque los vecinos se ponen. Porque clamar es llevar al rojo vivo mi petición. Una cosa es decirle, Señor, ayúdame a pagar la deuda, y otra es arrodillarme y llorarle y por favor te lo ruego. Eso es clamor. Y la Biblia habla que el clamor muchas veces es necesario, pero eso es mejor en secreto, cada uno con Dios, en oración. Pero dice la Biblia que esta mujer le clamó a Eliseo. Ella no fue y porfa, Eliseo, ayúdeme, todo bien, présteme plata, estoy endeudada. No, ella fue clamando, estoy desesperada, tengo deudas, y se arrodilla y yo creo que le dice, ayúdeme, ayúdeme. Entonces el clamor, que muchas veces no hacemos porque estamos acostumbrados a pedirle de pronto a Dios de una forma más tranquila, el clamor algunas veces es necesario. Llorar y hasta gritar, Señor, ayúdame. Y esta mujer clamó. La Biblia dice, clama a mí. No dice ora a mí, ni pídeme poquito a mí, pasito a mí. Dice, clama a mí. Y esta mujer se arrodilla allá y empieza a gritar, ayúdame, 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 ayúdame. Y él le responde. Entonces, algunas veces en nuestra vida vamos a tener que clamarle a Dios. Y no les dé pena. Yo prefiero clamar una hora en mi habitación y salir y ver cómo Dios pelea mis batallas, a no humillarme delante de Dios. O a orar así como un pollito ahí. Señor, yo te pido que así oran algunos. Habían ganas de tirarle el micrófono. Y así no se ora. Ustedes vean que, miren, esa sirofenicia, ¿ustedes cómo creen que se le acercó a Jesús? Cuando Bartimeo supo que Jesús estaba cerca, Bartimeo empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y algunos le decían, cállese, no moleste al maestro. Y la Biblia dice que entre más lo callaban, más duro gritaba. Y le decían, cállese, y él, no, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y empezó a clamar y a clamar y a clamar. Cuando ya dijeron, este tipo no lo calla a nadie. Y Jesús se acerca a él porque él llamó la atención de Jesús. Era un ciego. Si Bartimeo no hubiera clamado, hubiera muerto ciego. Y de pronto nosotros, por no clamar, estamos deteniendo que Dios nos entregue una llave para abrir una puerta. Es mejor clamar y perder, como se dice, el pudor, que termina uno todo, ¿qué hice? ¿Por qué grité así? Que los vecinos ya en mi edificio saben que yo oro, todos saben. Antes me daba pena, antes oraba como algunos de ustedes, como un pollito. Y yo creo que esa oración, pues sí, Dios la escucha, pero no era la oración que Dios quiere oír. Dios quiere oír clamor, digan conmigo clamor. Dios quiere que tú en tu secreto te arrodilles, le llores y le clames. Algunas veces el pedir de pronto no le llama tanto la atención, pero Bartimeo clamó. La mujer que no tenía nada, solo un tarrito de aceite de oliva, le clamó al profeta. Llamó su atención. Y el profeta le da una orden que para mí es una ridiculez. Pero es un tarrito así. Y le dice, traiga todas las jarras que pueda. Todas las que pueda. Dígale a sus hijos que vayan y pidan jarras por todo el pueblo. Y usted cuando empiecen a traerle las jarras, empiece a llenarlas. O sea, y ella hace caso porque ella tenía fe.
porque ella obedeció y porque ella clamó. Dice la Biblia que empezó a llenar esas, ¿cómo es que se llaman? Vasijas, gracias. Y llenó una y seguía saliendo aceite del tarrito. Y llenó otra y seguía saliendo aceite. Y llenó otra y seguía saliendo aceite. Y llenó y llenó y llenó y llenó. Llenó hasta la última vasija con un tarrito pequeño de aceite de oliva, porque creyó que el que le había dado la orden era Dios. Cuando Dios te diga que hagas algo, hazlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pero ¿sabe una cosa? La Biblia dice que Dios no deja en vergüenza a los que confiamos en Él. Hace unos años, cuando teníamos la sede en la 129, ahí por la Boyacá había un lugar que se llamaba la Hostería San Gabriel. No sé si alguno fue. Y yo leí un día que la Biblia decía: todo lo que pisares con la planta de tus pies, te lo entregaré. Y me fui, entré a la hostería, me quité los zapatos y empecé a caminar por todo ese lugar. Y los porteros me miraban: ¿este tipo qué le pasa? Y yo ahí en medias caminando ahí por el restaurante. Yo salí feliz, dije: en 8 días esto es nuestro. ¿Con quién fui? Con mi hermana, con Andrés, no me acuerdo, con mi papá. Varios se quitaron los zapatos. Qué ridiculez a los ojos de los hombres eso, ¿no? Acá vinieron 10 cristianos todos locos ahí a quitarse los zapatos y a caminar ahí como unos bobos. Eso hicimos, y yo sí creí que Dios nos la iba a entregar. No era el momento, no tenía la llave, pero hicimos un acto de fe. Y con la cantidad de gente que ustedes ven en esta iglesia y fe, Dios nos dio un lugar propio que está acá pasando la autopista y que estamos construyendo. Y cuando yo recibí las llaves de ese lugar, me acordé de la ridiculez allá caminando en la Hostería San Gabriel. Y Dios me dijo: cuando tú crees, yo obro en mi tiempo, pero yo obro. Entonces, cuando Dios te mande a hacer algo, aunque parezca absurdo, hazle caso. Si Dios te dice: llama a esa persona y pídele perdón, aunque ella no tenga la culpa, hazle caso a Dios. Si Dios te dice: siembra, hazle caso a Dios. Si Dios te dice: abre un grupo de crecimiento, aunque tú no sepas ni hablar, hazle caso a Dios. Si Dios te dice: abre una iglesia, hazle caso a Dios. Si Dios te dice: vete a predicar, no a catar, como algunos quieren. Vete a tal lugar, no Dios, pero allá, hazle caso a Dios. Hazle caso a Dios. Dios está buscando, ni siquiera busca gente súper preparada, busca gente que haga caso. Dios mira quién le quiere hacer caso, quién le cree las cosas como absurdas que nos manda hacer. Era absurdo que con un tarrito, una vasijita de aceite de oliva pudiera llenar tantas vasijas. Pero ella creyó, ella clamó y Dios respondió. Era absurdo que con una vara, estirándola hacia un mar, se abriera un mar. Pero Moisés creyó, porque Moisés era un hombre de fe. Hizo muchos milagros, muchos milagros. Lo que parece absurdo para nosotros hace parte del plan de Dios. Y Dios les va a dar llaves a ustedes. Y así les llame a hacer cosas absurdas, háganlas. Cuando hacíamos la célula, o que en esa época la llamábamos célula, en la casa de Orte, mi cuñado era un endemoniado gadareno. Y escuchaba Iron Maiden, Metallica, se vestía de negro, tenía el pelo por acá. Y siempre que se acababa el grupo, Andrés, Darío, alguien iba al cuarto de él, oraban por la cama, la ungían con aceite, declaraban: esos afiches asquerosos no estarán más acá. Y así lo hicieron durante un tiempo. Y hacíamos la célula, y ellos, cuando acababa la célula, entraban a la habitación, oraban por la cama, oraban por las paredes, por los afiches esos para que no estuvieran más. Si uno lo ve con ojos humanos, esos tipos eran unos ridículos. Pero Dios estaba viendo los actos de fe.
Tiempo después él se convirtió en un siervo de Dios, ahorita le sirve a Dios. Ama a Dios, dejó las drogas, dejó la porquería del mundo, porque hubo un loco que le creyó a Dios que orando por una cama y por un afiche, Dios podía hacer la obra. Que tu esposo está en el mundo, ora por su ropa, úngesela. Que él no sepa, pero va ungido. Esos son actos de fe. Son actos de fe que parecen estúpidos, qué pena la palabra, pero parecen eso. Pero no lo son. No lo son. Y en su tiempo Dios cumplirá y respaldará tu fe. Ahorita puedes ver de pronto muros gigantes, como dice esa canción, muros rodeando esto, y pensé que caerían hoy. Pero nunca me has fallado, Dios. Y en su momento Dios obra, pero en respuesta a la fe, en respuesta a la obediencia, en respuesta al clamor, al llanto, al gritarle ahí, ayúdame, Señor. Eso fue lo que hizo esta mujer. Dice la Biblia que Dios le proveyó tanto como pudieron reunir, pero cuando ya no hubo más vasijas, se detuvo el aceite, se acabó. Ya dijo, y ahora se acabó. Pero Dios le proveyó para pagar sus deudas y para vivir el resto del tiempo de hambre que estaban atravesando. Porque hubo una mujer que creyó. Y la orden vino de Dios. Y si ustedes ven en estos tres relatos, siempre la orden vino de Dios. Dios le dijo a Josué, den las vueltas. Dios le dijo a Moisés, estira la vara. Dios le dijo a esta viuda por medio del profeta, trae vasijas y llénalas porque yo las llenaré. Digan conmigo, voy a hacer lo que me toca a mí. Dígale al que tiene al lado, haz lo que te toca a ti. Hagamos lo que nos toca creyendo que Dios puede hacer algo. Tú de pronto en el momento dirás, yo hice eso pero no pasó nada. Yo tuve que esperar 15 años para que Dios nos entregara un lugar propio, pero Dios lo hizo. Porque hubo un par de locos o unos loquitos que le creyeron. No es en tu tiempo, la Biblia dice que debajo del cielo todo tiene su tiempo. Tendrás que aprender a esperar. Y esperar es duro. Pero la Biblia dice que con fe y paciencia se conquistan las promesas. Esto es una palabra para ti, tienes que seguir esperando, pero tienes que esperar de la forma correcta. Tienes que esperar como esperó Abraham por 20 años la promesa. Porque 1000 años para Dios son como un día, y un día son como 1000 años. Dios es un Dios que no se sujeta a nuestro tiempo, pero ¿saben una cosa? Dios se hizo hombre y conoce nuestras dolores, nuestras frustraciones, nuestra impotencia, porque Jesús también fue un hombre. Bájale un poquito. Jesús fue un hombre. Se hizo un hombre para experimentar lo que tú estás viviendo y lo que yo estoy viviendo. ¿Y saben qué me encanta? Que nada se sale del control de Dios. Nada se sale. Cuando uno dice, ¿y ahora? Dios siempre tiene el control. Siempre tiene el control. Entonces descansen tranquilos, duerman tranquilos. Yo recibí una noticia fea hace unos meses y los primeros días no podía dormir. No podía. Hasta que un día Dios me dijo, fresco, todo bien. Yo tengo el control de todo. Entrégueme su carga y duerma. Y desde que le entregué la carga pude volver a dormir. Porque Dios, ahora entiendo que Dios tiene el cuidado de mi vida y de la vida de ustedes. No se preocupen por el futuro. La Biblia dice, no se preocupen por qué van a comer, por qué van a vestir. Si aún los pájaros que no trabajan, las flores, a los pájaros Dios los alimenta y a las flores Dios las viste. Y ni siquiera Salomón con toda su fortuna se pudo vestir como una de esas flores. Dios nos dice, no os afanéis por el día de mañana. Duerman tranquilos. Dejen de sufrir pensando que me van a regalar de Navidad. Es un chiste, ¿no?
Dejen de sufrir, ¿cómo voy a pagar esto? Entréguenselo a Dios y duerman. Ahora hasta las 6 a orar. Porque esa gente, no, hasta las 11 estoy haciéndole caso, pastor. No, así no, porque el perezoso se va a la quiebra. ¿Sí o no? Eso dice la Biblia. Entonces Dios nos va a dar llaves. Yo he sentido en mi espíritu, no le puedo decir que veo unas llaves volando y que le van a caer, no, pero siento en mi espíritu que muchas de las cosas que ustedes han sembrado o van a empezar a sembrar, Dios les va a dar llaves. Y las puertas que antes tocaba pegarles y nunca se abrían, las van a poder abrir, porque Dios les va a dar las llaves. Pero no le da llaves de un carro a un niño de 5 años, por eso tenemos que crecer, que madurar, que leer la Biblia, que entender que el dolor es parte de la vida, pero que Dios aún en los momentos de dolor tiene el control. No estén afanados, no estén preocupados, dedíquense a servir a Cristo, a buscar a Cristo, a adorar, a clamarle a Él y a obedecerle, aunque las órdenes parezcan absurdas. Aunque parezcan absurdas, hagan caso, hagamos caso. Dios está buscando a alguien que le quiera obedecer. Y pidámosle al Señor, Señor, mientras espero, forma mi corazón. ¿Ustedes saben por qué Dios permitió una prueba? Es como un ejercicio, porque nos quiere enseñar, porque nos quiere formar. Es parte del proceso, pero nada se escapa de sus manos.